Estimados y queridos alumnos, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Ya? Primero quiero comentarles que estuve revisando los videos y no habían comentarios, ¿ya? Si es que habían hecho las actividades o si habían visto los videos. Esta era la actividad de la clase pasada, ¿ya? La evaluación de proceso. Espero que la hayan podido completar, chiquillos. ¿Ya? Vamos a revisar rapidito. Evaluación de proceso. Dice, reunieron, esta es una actividad realizada por un grupo de estudiantes, ¿cierto? Que obtuvieron estos resultados. La tabla que aparece acá. Fueron 4 objetos, el tipo de material que la conformaba cada uno de esos objetos, plástico, metal, elástico y metal. ¿Ya? El tipo de cambio que experimentó después de aplicarle la fuerza. Aquí en el plástico, en el primer objeto, fue permanente, en el segundo objeto que era de metal fue permanente el cambio, en el tercer objeto que era elástico fue momentáneo y en el cuarto objeto de metal sin cambio aparente. Bien. ¿Cuál de los siguientes objetos utilizados por los estudiantes recuperó su forma original luego de realizada la actividad? ¿Cuál de estos recuperó su forma inicial? La respuesta correcta era el objeto 3, que era elástico, ¿ya? Porque su tipo de cambio, ¿cierto? Fue momentáneo, después volvió a ser el mismo. Después dice, si se requiere utilizar un objeto resistente, pero que se deforme al aplicarle una fuerza, ¿cuál de los siguientes utilizados por los estudiantes escogería? ¿Cuál de los utilizados? Dice, se requiere utilizar un objeto resistente, pero que se deforme al aplicarle una fuerza. Puede ser el 1 o puede ser el 2. Plástico o metal. ¿Qué será más resistente, el plástico o el metal? El metal. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería el objeto número 2. Vamos viendo. Después decía, entre los objetos utilizados por estos estudiantes hay una esponja para lavar la loza. ¿Con qué tipo de comportamiento registrado en la tabla se puede relacionar este objeto? Una esponja, chiquillo. ¿Con qué la podemos relacionar entonces? ¿Plástico? No. ¿Metal? Tampoco. ¿Elástico? Podría ser, ¿cierto? Porque si uno la aprieta, ¿cierto? Y la suelta, después vuelve a su forma normal. Podría ser elástico entonces, porque tiene un cambio momentáneo. ¿Ya? Entonces aquí podríamos poner el objeto número 3, elástico. Después dice, ¿cuál de estos objetos podrías emplear para construir un martillo? ¿Por qué? ¿Cuál de estos objetos? Un martillo tiene que ser algo duro, firme, que no se rompa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estos dice acá sin cambio aparente? El número 4 de metal. Ese es el que deberían haber puesto ustedes acá en la letra D, el número 4. Y concluye, dice, ¿qué relación es posible establecer entre el material del que está formado un objeto y los efectos que produce la aplicación de una fuerza en su forma? ¿Cuál es la relación que existe entre el material del objeto, ¿ya? Y los efectos? Podemos establecer, ¿cierto? La relación de que el objeto, ¿cierto? Es más duro, ¿cierto? Tiene menos cambio en su forma, y si es más blando, tiene mayor cambio en su forma, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la clase de chiquillos, que va a tratar de lo siguiente, tipos de fuerza, ¿ya? Vamos a ver un PPT. Aquí está. Ya. Vamos a ver rapidito. ¿Qué es fuerza? Intuitivamente experimentamos el concepto de fuerza como empujar
o tirar un objeto. Cuando empujamos un mueble o levantamos un objeto pesado, ejercemos una fuerza sobre ellos. En física, el término fuerza se utiliza para identificar la causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos, acelerando, eh, ¿qué pasó aquí? Acelerando, y además para identificar las deformaciones en ellos. Cuando dos cuerpos interactúan están ejerciendo fuerza entre sí, nunca las fuerzas están aisladas. ¿Qué tipos de fuerzas existen? Las fuerzas se clasifican en dos grandes grupos, fuerza por contacto y fuerzas a distancia. Las fuerzas por contacto son aquellas que necesitan el contacto directo con un cuerpo para manifestarse, como por ejemplo aquí la persona que va empujando el auto porque quedó en pana. Al empujar el auto, ¿cierto? Se aplica una fuerza de contacto. Después dice, en las fuerzas a distancia la interacción se produce entre dos cuerpos separados por una determinada distancia. Un imán es capaz de atraer objetos metálicos pequeños sin que necesariamente se toquen. Lo mismo ocurre con la fuerza gravitacional. ¿Qué efectos producen las fuerzas? Primero, cambian el estado de movimiento de los cuerpos. Pueden aumentar o disminuir la velocidad de un móvil, ¿ya? O de lo que se está moviendo. Aumenta si la fuerza se aplica en la misma dirección y sentido del movimiento. Disminuye si la fuerza se aplica en la misma dirección y en sentido opuesto al movimiento. Y también pueden cambiar la dirección del movimiento. Acá en el parapente dice, el aire ejerce una fuerza sobre el paracaídas. Esto produce una disminución en la rapidez de caída. ¿Ya? Esa fuerza que ejerce el aire hace que la persona no caiga tan rápido. ¿Ya? Hace como una fuerza ahí de sujetarlo, ¿ya? De que no caiga tan rápido. Después dice, la cuerda ejerce una fuerza sobre la esfera. Esto hace que describa un movimiento circular. Pueden cambiar entonces la dirección del movimiento. ¿Qué efectos producen las fuerzas? Deforman los cuerpos. Deformaciones permanentes. Los cuerpos sufren transformaciones que permanecen aún si se cesa la fuerza que las provocó. Ejemplo, deformar un trozo de plasticina, como lo vemos aquí en la imagen, ¿ya? Y deformaciones no permanentes, los cuerpos vuelven a adoptar su forma cuando cesa la causa que ha provocado la deformación, o sea, una fuerza. Por ejemplo, estirar un elástico, ¿ya? Cuando estiramos el elástico después, esa deformación no es permanente, porque después si uno lo suelta, vuelve a su estado normal, ¿ya? ¿Cómo se mide la intensidad de la fuerza? Se mide con un dinamómetro, que es un instrumento que permite medir la intensidad de la fuerza mediante la deformación que produce en un cuerpo elástico. ¿Ya? Es un dinamómetro. Y la unidad más usada para medir la intensidad de una fuerza, o la magnitud de la fuerza, ¿cierto? Es el newton, que se refiere a la fuerza necesaria para que una masa de 1 kilo cambie su rapidez en 1 metro por segundo cada 1 segundo. ¿Ya? Entonces, tenemos eso y ahora vamos a ver un poquito lo que aparece en el libro. Ojalá ustedes puedan leer esto en sus casas con su libro ya. Ahora vamos a adelantarlo porque no es necesario leérselo, ¿ya? Pero vamos a ver qué caracteriza la fuerza de roce. La fuerza de roce tiene su origen en las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto. Para saber más acerca de las características de esta fuerza, observa la siguiente imagen y lee las descripciones. La fuerza de roce siempre se opone al desplazamiento de los cuerpos que están en contacto. Mientras mayor sea la rugosidad de las superficies que se encuentran en contacto, mayor será la fuerza de roce.
sea, menos podrán moverla. Mientras mayor sea la masa del cuerpo que se desea mover sobre una determinada superficie, mayor será la fuerza de roce que actúe sobre ella. Entre más pesado, más va a costar mover. Dice, ¿cómo sería la fuerza de roce si la caja tuviera menor masa? ¿Por qué? ¿Cómo sería la fuerza de roce si la caja se deslizara por una superficie de cerámica? ¿Sería más fácil? La fuerza de roce permite, entre otras cosas, que podamos caminar, viajar en bicicleta o en automóvil, ya que posibilita que nuestros pies o ruedas de un vehículo se adhieran al suelo sin la necesidad de roce. Sería prácticamente imposible que nos desplazaran. Aquí hay algunas actividades que los que quieran pueden realizarlas. ¿Ya? Aparece sobre la fuerza magnética y sobre la fuerza peso de gravedad. ¿Ya? Eh, Dice, se demuestra que las monedas ejercen una fuerza sobre el resorte, lo que provoca su elongación. Esto se ve que todos los seres vivos y los objetos de la Tierra están sometidos a una fuerza constante denominada fuerza de gravedad o peso, la cual los atrae hacia el centro del planeta. El peso de un cuerpo depende de su masa, es decir, mientras mayor sea su masa, mayor será su peso. Y lo anterior se evidencia en la actividad presentada inicialmente. A medida que aumentó la masa de las monedas, también lo hizo la elongación del resorte debido a que el peso es mayor. Recuerden que habíamos hablado en las clases anteriores sobre la diferencia entre peso y masa, ¿ya? Que siempre había un error que cometíamos que decíamos vamos a pesar esto, cuando en realidad deberíamos decir vamos a amasar esto, porque vamos, la masa, ¿cierto? Es lo que medimos en una balanza, ¿ya? Y tenemos la fuerza peso, otro tipo de fuerza ejercida a distancia, depende de la masa de la Tierra, entre otros aspectos. Si un cuerpo se encontrara, por ejemplo, en la Luna, su peso sería menor que en la Tierra, puesto que la masa lunar es menor que la masa terrestre. Sin embargo, la masa de un cuerpo es la misma en ambos astros. Observa las imágenes. El peso de la niña es diferente. La masa es la misma en la Luna, en la Tierra y en Júpiter, pero la fuerza-peso que hay en la Luna es mucho menor. Por eso, cuando muestran videos de astronautas en la Luna, están como flotando, porque no hay tanta fuerza de gravedad, ¿cierto? No hay tanta atracción hacia la Luna, ¿ya? Después, como la Tierra es mucho más grande que la Luna, su fuerza-peso es mucho mayor. Pasa de 65 newton a 400 newton, ¿ya? Y en Júpiter, que es mucho más grande, ¿cierto? Que tiene mucha más masa que el planeta Tierra, la niña que tiene la misma masa, su peso, su fuerza-peso es de 1000 newton, ¿ya? La actividad que van a realizar es la siguiente. Van a trabajar en esto que dice en parejas, ingresen el código, obviamente lo van a hacer ustedes solitos, ¿cierto? Este código en el sitio web códigos aula digital, ¿cierto? .cl. Accederán a un video que les permitirá comprender los conceptos de masa y peso y luego respondan las siguientes preguntas. De acuerdo con la información presentada en el video, ¿es correcto afirmar que masa y peso son lo mismo? Van a responder estas preguntas que están aquí, ¿ya? Miren, vamos a tratar de abrir este enlace, a ver si es que se puede, para que ustedes vean cuál es la página. Ay, de veras que no tenía. Esperemos un poquito. Vamos a conectar el internet y seguimos. Ya, ahora sí. Vamos a ver, actualizamos.
y hay que copiar el código que está acá, copiar y ay, no entró la página, parece. Vamos a tener que... No, ya, pero después volvemos atrás, no importa. Ay, está mala la página. Mm, mm, El niño está malo porque yo el otro día entré. Vamos a ver. Vamos a ver qué me parece. Que yo había visto, le había encontrado códigos web. Veamos si aquí. Ah, aquí está. A ver. Veamos si funciona. Habladigital.cl. Ahí tienen que entrar. ¿Ya? Sí funciona muy bien. ¿Ya? Aquí está el video que ustedes tienen que observar. Yo no lo puedo mostrar completo pero este es el que tienen que observar ustedes y responder las preguntas que les había mostrado, ¿cierto? Anteriormente. Que era me pasé. Aquí está. Estas preguntas que están aquí. La página 187. Ya chicos, que estén muy bien. Nos vemos. Ojalá pronto. Pasando todo esto. Que estén muy bien. Saludos a su familia. Se cuidan, por favor.